Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré. Bueno, buenas noches, amados hermanos. Sean bienvenidos todos a esta semana de bendición, a esta reunión general de exaltación y ministración. Así que le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Dios es bueno, una noche fresca, una noche de recibir la palabra de Dios. Tu espíritu me guíe sin fronteras. Así que vamos a esperar que se conecten más hermanos. A donde Estamos a unos minutos de iniciar nuestra reunión general. tú me llevas más allá de los Así que no te desconectes donde y sintonízanos y comparte esta transmisión para que llegue a más personas. tu presencia, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no,
noches, amor viviente. Dios les bendiga. Esta noche quiero decirles, levántate y sigue adelante. Algunas veces podemos experimentar nosotros bajones o fracasos en el intento de hacer ciertas cosas. Principalmente en el área espiritual, nosotros tenemos metas que muchas veces no las logramos porque estamos débiles, porque nos hace falta voluntad, y muchas veces podemos llegar a pensar que no las vamos a lograr. Podemos, por ejemplo, proponernos ser unas personas de oración y comenzar el día con esa idea en nuestra cabeza, y se nos pasa el día y no lo hemos logrado. O también podemos proponernos leer un versículo de la Biblia y reflexionarlo todos los días, y en el afán, nos gana la pereza y tantos obstáculos que podemos tener, que nos puede poner el enemigo, porque no quiere ver en el suelo, no quiere ver desanimados, no quiere ver derrotados, no quiere ver sin fuerzas. O tal vez nos hemos propuesto agradar con nuestras vidas a Dios, pero hay ciertas cosas que ahí están, unas malas actitudes, están malos hábitos, hay pecados ocultos que no nos permiten tener esa comunión como debería de ser con el Señor. Sin embargo, el Señor ahí está, diciéndonos, esfuérzate y sé valiente, porque Él ha prometido fortalecernos, darnos la fuerza necesaria para continuar. No desmayemos, no podemos renunciar a todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y podemos comenzar hoy, este día, podemos comenzar con esas metas espirituales, ser perseverantes, ser insistentes, porque no nos vamos a arrebatar todo eso que el Señor tiene para nosotros. Y Él mismo nos dice en la Biblia, Proverbios 24:16, dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El enemigo lo que quiere es que nos sigamos luchando con nuestras metas, luchando y perseverando por agradar al Señor. Entonces no importa, el Señor nos va a dar la fuerza necesaria para comenzar. No pudimos hoy, vamos a continuar mañana. Pero el Señor nos dice en su palabra, amor viviente, levántate y sigue adelante. Bendiciones. Eres la carta perfecta, la primera y la última letra. Jesús, eres la carta de amor que ha cautivado todo mi corazón. Has cautivado mi corazón. Es tu amor, que como un poema ha robado mi atención. Es tu amor, han sido esas letras que han llenado hasta el último rincón. La carta perfecta, son tus palabras que me dan certeza. Jesús, eres la carta de amor que trae a mi alma vida y dirección. Has cautivado
el último rincón. Es tu amor, que como un poema ha robado mi atención. Es tu amor, han sido esas letras que han llenado mi interior. Es tu amor, es tu amor, que como un poema ha robado mi atención. Es tu amor, es tu amor, han sido esas letras que han llenado hasta el último rincón. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos, cielos. Seré para Él siendo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono no es cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llegar. Usted y yo le cantamos el mejor de todos al campeón. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminarlo. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo
decimos en esta noche, Señor. De ti es todo lo que necesito, más de ti yo quiero, Jesús. Nada más podrá llenar los corazones, más de ti yo quiero, Jesús. Nuestro Dios por siempre, yo lo gritaré con todo mi ser. Bueno es nuestro Dios por siempre. Más que ti es todo lo que necesito, más de ti yo quiero, Jesús. Nada más podrás los corazones, más
recordarles nuestras actividades semanales. Las reflexiones bíblicas escritas son enviadas por WhatsApp y por Facebook. Nuestras transmisiones son los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Pueden encontrarnos como Amor Viviente El Salvador o Iglesia AMV. Puedes acompañarnos todos los días en nuestra oración a las 9 de la noche, cada quien en su casa. No olviden que los grupos de crecimiento y los grupos de planificación de trabajo se están desarrollando en formato virtual. También no olvides mantener contacto con los otros hermanos de la iglesia, ya sea por teléfono o por cualquier otra red social. Ante esta pandemia no hemos podido desarrollar nuestras reuniones como habitualmente lo habíamos hecho. Por lo tanto, agradecemos sus aportaciones y donaciones a la cuenta que detallaremos a continuación. Banco América Central, número 2007-56021. De antemano, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Dios le bendiga. Le invitamos que se ponga cómodo, tome su Biblia y su libreta de notas y disponga su corazón para recibir la palabra que en unos momentos será compartida. Bendiciones. Pueden encontrarnos como Amor Que el Señor bendiga, amada Iglesia Amor Viviente. Qué bueno que estamos una vez más desde este santuario. Recuerde que la idea es que mantengamos sensible nuestro corazón y que traigamos a memoria grandes momentos que hemos tenido en este lugar y que pronto Dios nos va a conceder el privilegio de estar nuevamente aquí para alabar y glorificar el nombre del Señor. Así que bienvenidos a esta nueva semana de actividades para nuestra congregación y esperamos que usted sea bendecido a través de estas transmisiones. Recuerde que usted estará recibiendo 5 reflexiones diarias por escrito, algunas por audio, y pues el día jueves, como hoy y el domingo, usted también estará aprendiendo de la palabra de Dios a través de estas transmisiones. Queremos decirle, hermanos, que usted pues las valore, ¿verdad? Y que haga tiempo, trate de evaluar su vida, trate de evaluar su vida cotidiana en el sentido de programar, para que usted esté atento a lo que Dios pueda darle, hermanos, a través de su palabra. Un consejo siempre va a venir a tiempo a nuestras vidas. Recuerde que Pablo le dijo a Timoteo que su palabra era útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. Y en medio de toda esta circunstancia, pues necesitamos el consejo de la palabra del Señor. Así de que le invitamos, no es como ningún reproche ni nada, pero quiero decirle que se hace un esfuerzo, ¿verdad? Agradecemos también a Edwin, a su esposa, a quienes hacen posible también, ¿verdad?, de que todo esto salga a luz, salga a la transmisión. Y queremos decirle que esto implica un poco de trabajo. Y no es que nos estamos quejando porque lo hacemos con todo nuestro amor. Solamente estamos queriendo sensibilizarle a que usted, mi hermano, pueda disfrutar el hecho de esta transmisión. Nosotros quisiéramos poder estar presencialmente para poder hablarles directamente el corazón, podernos ver a los ojos, poder ver sus gestos, poder ver sus reacciones y todo lo demás, pero no se puede, pero créame que hacemos el máximo esfuerzo con el objetivo de hacer la parte que nos corresponde. Quizás no la hagamos, hermanos, en todas las dimensiones, pero estamos haciendo un poco de lo que podemos hacer. Así que la parte suya es, hermano, entonces, como le digo, organizar su vida cotidiana y de esta manera pues tratar de estar este tiempo que van a ser en algunas ocasiones 60 minutos, en algunas ocasiones serán 75 minutos y a lo mucho serán 90 minutos, pero el consejo de la palabra de Dios andará entre los 30, los 35 minutos. Así que háganles máximo esfuerzo para que usted y su familia puedan recibir el consejo de la palabra del Señor. Bueno, en vista que estamos
estamos afrontando las situaciones de la vida, y como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, lo difícil de esta circunstancia que se nos ha venido, no solo a nuestras vidas, sino a todo el mundo, es la complejidad. Y usted sabe pues, nuestro corazón, según el comunicado, nuestro deseo era abrir el último domingo las instalaciones de este lugar para que pudiéramos reunirnos y comenzar a alabar y glorificar al Señor. Pero como es compleja esta situación, que la van a ir extendiendo, que la van a ir acortando, queremos que usted esté orando. Unámonos en oración por nuestra nación, para que Dios vaya dándole la sabiduría a nuestras autoridades de cómo manejar de esta manera, y que vayamos volviendo a la normalidad. En vista de eso, Dios ponía en mi corazón un tema que se llama las tormentas de la vida. El tema de hoy es las tormentas de la vida, y quiero que me acompañe a Hechos capítulo 27, versículos del 13 al 15. Las tormentas de la vida. Hechos 27, del 13 al 15. La palabra de Dios dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Eso es lo que dice Hechos 27, del 13 al 15. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta linda oportunidad que nos concedes de estar en esta ocasión, Señor, a través de estos medios, pudiendo llegar a la comodidad de tus hijos, Señor. Y creemos que tu palabra trasciende el tiempo y la distancia, y así como tu palabra ha bendecido el corazón nuestro, Señor, también bendecirá a todos los que nos vean. Queremos agradecerte por la vida de cada uno de ellos. Tomamos también en este momento un momento, Señor, para poder interceder por nuestros hermanos que están sufriendo emergencias, están teniendo dificultades. Queremos que tu misericordia, pedirte que tengas misericordia, Señor, y que auxilies la vida de nuestros hermanos para que salgan adelante de cualquier circunstancia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu palabra no retornará a ti vacía, sino que hará lo que tú quieras y será prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar aprendiendo esta semana sobre las tormentas de la vida, así que voy a dividir en dos partes. Y lo primero, hermanos, que vamos a estar aprendiendo es sobre las realidades, ¿verdad? Y en qué pueden resultar las tormentas de la vida. Cuando me refiero a las tormentas de la vida, usted sabe que hablar de tormentas de la vida es un tema que no nos agrada mucho, ni a los expositores, porque pues sí, implica dificultad tener que decirle a la gente, hablarle de tormenta, porque todos queremos hablar de la fe, todos queremos hablar de la bendición, todos queremos hablar del éxito, de puertas abiertas, todos queremos, hermanos, hablar de que los montes se allanarán y que los valles se rellenarán, para que podamos caminar en terrenos planos bajo un cielo abierto. Esos son los temas que son, pues, de alguna manera son atractivos para predicar. Entonces hablar de las pruebas, hablar de las tormentas de la vida es un tema que no agrada mucho ni a los expositores ni menos a los oyentes, porque de alguna manera parece que el tema de las tormentas es un tema de alguna manera trágico, otros lo toman como un tema atemorizante y otros lo expresan claramente y dicen: no, es que hablar de tormentas, hermano, es abiertamente de mal gusto, así que mejor busque otros temas. Pero es importante que nosotros hablemos y abordamos estos temas, porque la Biblia nos da bastante luz acerca de las circunstancias. Ahora, pero vamos a hablar de las tormentas de la vida de modo objetivo, porque es un tema realista. O sea, imagínense cómo obviamos la realidad que se está viviendo, a la cual ya llevamos, creo yo, unos 3 desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, y estamos en julio ya. O sea, ya llevamos más de 4 meses en esta situación. Así que si lo tomamos el tema de manera objetiva, entonces esto nos va a ayudar a ser realistas, ¿verdad? Porque es un tema realista, es un tema que debemos de abordarlo de manera realista, de manera real, que puede darnos dos cosas. Fíjese bien, el
el afrontar, el tomar el tema sobre las tormentas de la vida, ya dijimos, es realista, y eso es lo que vamos a hablar ahora. Es realista, y al mismo tiempo que es realista, nos puede, fíjese bien, propiciar. De alguna manera nos va a propiciar, no es que nos pueda, sino que afrontar objetivamente el tema de las tormentas de la vida nos puede dar luz de tal manera que eso propicie dos cosas para nuestra vida. Uno, discernimiento, y dos, sabiduría. Discernimiento, porque se va a dar cuenta que el discernimiento nos va a permitir evitarlas, porque hay tormentas de la vida que pudieron haberse evitado y que por alguna razón no las pudimos evitar. Pero el discernimiento nos va a ayudar a evitar en cuanto sea posible las tormentas de la vida, y la sabiduría nos va a dar precisamente la capacidad de conducirnos y manejarlas de manera correcta. Porque a la larga la tormenta, una de las cosas que vamos a aprender es que, y eso es cuando hablamos de lo realista. ¿Por qué el tema de las tormentas de la vida es un tema realista? Porque todos, fíjese bien, todos estamos expuestos ante ella. Desde el momento en que nacemos, tal vez no muchos desde que nacemos, sino que cuando ya comenzamos a tener conciencia de la vida, o cuando ya comenzamos a tener otras áreas de la vida, ¿verdad? Como cuando uno se casa, o como cuando uno va a la universidad, o como cuando uno entra al ámbito laboral. Allí como que comienzan a ser más reales las tormentas de la vida. Pero hay gente en la palabra del Señor, usted y yo conocemos esas historias, que en el caso de Moisés, en el caso de Jesús, o sea, ellos comenzaron a tener tormentas de la vida desde el mismo momento que nacieron. A Moisés lo quisieron matar, a Jesús también estuvo en peligro de muerte, y eran niños, cuando todavía no tenían conciencia ni de la vida, cuando solamente cuando les daba hambre y tenían alguna incomodidad, lo único que hacían era llorar. Sin embargo, el contexto en el que estaban viviendo ya era un contexto tormentoso que pudo haberles provocado de una vez la muerte. Así que fíjese bien, entonces el hablar del tema de las tormentas de la vida, ya le dije, es un tema que tiene que ser abordado objetivamente para ser realistas, y que en ese realismo nosotros podamos tener discernimiento para poderlas evitar en lo que sea posible, y al mismo tiempo tener sabiduría para saber cómo conducirnos en medio de una tormenta y poderlas manejar correctamente, ¿verdad? Así que le explico una vez más, el decir que el tema es realista, nos referimos a que todos, y algunos, como en el caso de Moisés, en el caso de Jesús, que solo por el simple hecho de entrar a la vida ya comenzaron a tener ciertas dificultades en su vida. Entonces, ¿por qué es realista el tema? Porque a todos, o a algunos incluso desde que nacen, ya estamos expuestos a dichas tormentas. Por lo tanto, fíjese bien, deben de ser afrontadas. O sea, la actitud es afrontarlas, no obviarlas, no temerlas, no ignorarlas, y no culpar a nadie acerca de las tormentas. Se lo voy a repetir. Por lo tanto, entonces, cuando entendemos que es un tema realista, y que si bien es cierto no es de buen gusto, pero si lo tratamos objetivamente, esto nos va a traer discernimiento para poder evitar, en lo que esté a nuestro alcance, evitar esas tormentas, o sabiduría, porque algunas no las vamos a poder evitar, pero el hecho de que no las podamos evitar no significa que en el proceso de esas tormentas no podamos tener sabiduría. Sabiduría que nos permita, fíjese bien, que nos permita conducirnos correctamente y saber manejar correctamente esa tormenta, porque si nosotros lo hacemos de esta manera, entonces esto nos va a ayudar. Fíjese bien, quiero hablarle rápidamente, antes de seguir avanzando, quiero hablarle de algunos resultados que usted y yo vamos a tener con respecto al hecho de afrontar las tormentas de la vida. Fíjese bien, recuerde, afrontarlas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos algunos es obviarlas. Hay gente que sabe que está en medio de una tormenta y lo que hace es obviarla, ¿verdad? Como Jonás, cuando él sabía que estaba en una tormenta, había una conciencia que le decía:
que él era un cansante de esa circunstancia, pero él pretendía dormir. Él pretendía, como decimos nosotros jocosamente, pretendía hacerse el loco, pretendía hacerse el suizo, o para hacerlo más técnico, ¿verdad? Y más así técnico, entonces él se hacía el desentendido. Quería pasar desapercibido en medio de esa circunstancia, y eso lo único que provoca es que el periodo de la tormenta se prolongue. Entonces, al nosotros ser objetivos y comenzar a abordar el tema, fíjese bien, de las tormentas de la vida, tenemos que hacerlo de manera realista y afrontarlas, no obviarlas, no temerlas, no ignorarlas y tampoco buscar culpables en medio de ella. Porque dijimos que si lo hacemos de esta manera, entonces tenemos que ver que afrontar las tormentas de la vida puede traer resultados a cada uno de nosotros, si somos objetivos y si somos realistas. Mire qué bonito los resultados que podemos tener. Primero, porque va a haber una clase de tormentas. Hay 4 fuentes de las tormentas. Las tormentas que producen nuestras propias decisiones. Hay tormentas que producen las decisiones de los demás que tienen vínculos cercanos con nosotros. Por ejemplo, un padre puede provocar una tormenta por sus decisiones para él mismo, pero al mismo tiempo en provocar una decisión para sí mismo, también puede provocarla para toda su familia. ¿Verdad que sí? Un hijo puede, además de sus decisiones, provocarse una tormenta para sí mismo de la vida, pero también porque como tiene padre, tiene madre. La Biblia dice: el hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, un hijo en su necedad se puede provocar no solo para sí mismo cierta tormenta, sino que en la tormenta que él se provoca también puede provocar una tormenta para los que le rodean, para lo que nosotros llamamos como sus seres queridos. Entonces, la primera fuente es las decisiones personales. La segunda fuente de tormentas en la vida es la que pueden provocar nuestros seres queridos hacia nosotros. La tercera es el diablo, ¿verdad? Vamos a ver cómo el diablo también toma su momento, toma su lugar, trata de hacer lo suyo para provocar tormentas en nuestra vida. Lo vamos a ver más adelante. Pero también dentro de esas tormentas de la vida están las tormentas que resultan de situarnos en el centro del cumplimiento del propósito y de la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? Estar interesados en cumplir el propósito de Dios y la voluntad de Dios también trae tormentas a nuestras vidas. Pero si nosotros, como le dije al principio, somos realistas, ¿verdad? Y al ser realistas las afrontamos correctamente, eso nos va a traer nos va a traer discernimiento para que podamos nosotros, fíjese bien, evitar en lo posible las que podamos. Pero ya dijimos que realistamente es muy probable que hayan tormentas que no podamos evitar. Pero también esa tormenta nos puede traer sabiduría para que nosotros sepamos conducirnos correctamente en medio de ella y, por supuesto, saber manejar. Algunos han dicho saber interactuar. Se da cuenta que aquí dice la palabra que cuando les cayó ese viento recio que se llama Euroclidón, como lo leíamos en la cita que tomamos de base, es cuando Pablo va a ser llevado a Roma. Y aunque él los persuade, dice que ellos no le hicieron caso, sino que hicieron caso más al jefe de la embarcación, ¿verdad? Y dice, y al piloto. Entonces dice que comenzaron ese viaje y cuando ellos pensaban que habían tomado una buena decisión, entonces, ¿verdad? Ahí dice la Biblia que vino un viento huracanado llamado Euroclidón. Y dice que literalmente arrebató la nave. Eso significa que le causó un impacto y ellos no pudieron poner proa al viento, dice. Así que nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Fíjese qué interesante, que se abandonaron, como dijeron, bueno, aquí que nos lleve el viento hasta donde sea.
que nos lleve el viento hasta donde sea y nosotros no pongamos resistencia. Eso es algo que nos cuesta en algunas ocasiones, pero puede ser cuando sea una tormenta que ocasiona la obra del Señor, entonces dejarnos llevar por el viento, porque Dios va a ser, fíjese bien, el que cuide de nosotros. Pero en medio de esas tormentas podemos aprender algunas cosas, y es a lo que me quiero referir en este día, ¿verdad? Y la segunda parte la estaremos viendo para la próxima ocasión, ¿verdad? Que lo podamos hacer. Entonces, oiga bien, vamos a hablar de los resultados. Tengo unos 15 minutos más y quiero hablarle de los resultados en esta primera parte que podemos tener de todas estas tormentas. Ya le dije que hay 4 fuentes de tormentas. ¿Cuál es la primera? La que dice Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho y su fin es camino de muerte. Y el ejemplo aquí podemos tomarlo, es el de Jonás. Jonás cumple el ejemplo de aquel que provoca para sí mismo, ¿verdad?, tormentas, y también cabe el ejemplo de Jonás para decir cómo alguien puede provocar tormentas para los demás. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Jonás, por sus decisiones, provocó una tormenta para sí mismo y duró hasta que él decide, fíjese bien, que lo echen al mar. Cuando él decide que lo echen al mar, ¿verdad?, entonces es cierto que esa decisión, fíjese bien, esa decisión lo hizo que fuera echado a la incertidumbre, a la suerte, pudiéramos decir, porque no se sabía qué iba a pasar. Pero él reconoce que la tormenta que está sucediendo y que realmente está afectando a los demás es por sus decisiones. Así que él decide que lo tiren al mar, y usted sabe, ¿verdad? Lo echan, y pues Dios ya tenía preparado perfectamente todo, ¿verdad? Y entonces lo toma un gran pez, se lo lleva a sus entrañas, y este pez curiosamente lo lleva donde él por voluntad propia debió haberse ido, ¿verdad? Que era donde tenía que predicar. Entonces, pero ve cómo esa decisión de Jonás le provocó una tormenta. Así con nosotros. Dios nos ha dotado de sabiduría, Dios nos ha dotado de razonamiento, de libre albedrío. Pero si nosotros hacemos las cosas al margen de la voluntad de Dios, al margen del propósito de Dios, es muy probable que nos vamos a equivocar con esas decisiones, y esas decisiones nos van a provocar a nosotros ciertas tormentas. Ahora, cuando hablamos de tormentas, también tenemos que ver que una tormenta también es sinónimo de un periodo difícil. Una tormenta también puede representar una adversidad, también puede representar un problema, también puede representar una situación que nos impone presión. Así que una tormenta, lo más lógico es que va a atormentar, pero debemos entender que el tiempo, fíjese bien, el tiempo que va a durar esa tormenta dependerá mucho de nuestras decisiones. Así que yo no sé si en medio de todo esto que estamos pasando, usted está teniendo cuidado de sus decisiones. Yo le aconsejo, la palabra de Dios nos aconseja que en medio de toda esta circunstancia cuidemos nuestras decisiones. ¿Para qué queremos más tormentas, hermanos, producidas por nuestras decisiones? Cuide sus decisiones económicas, cuide sus decisiones de sus actitudes, cuide de sus decisiones y no las haga apresuradamente, porque hay caminos que al hombre le parecen derecho y su fin es camino de muerte. Así que no se apresure. Proverbios también dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entonces no le añadamos, no tenemos que añadirle más tormenta a la que ya tenemos. Así que cuidemos nuestras decisiones. Bueno, pero le decía que también Jonás en su tormenta provocó la tormenta para los demás, y en la medida que él decide que lo tiren al mar, ahí se terminó la tormenta para él y se terminó la tormenta para los que le acompañaban. Entonces nosotros de igual manera podemos nosotros afrontar nuestras tormentas a través de una evaluación.
Si usted está pasando una tormenta, usted evalúe, ¿es por mis propias decisiones? ¿Es porque me dejé llevar por los demás? ¿Es porque los demás me la están provocando? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? En alguna ocasión yo tengo que rendirme, tengo que pedir perdón, tengo que decirle: Señor, perdóname porque me equivoqué, tomé una decisión apresurada y me equivoqué. O usted puede decir: Señor, reconozco que me dejé llevar por esta circunstancia, me dejé llevar por los demás, y es por eso que hoy estoy afrontando esta situación. En Mateo también, en los evangelios, usted encuentra cuando Jesús, y por eso le decía que hay una tormenta que provoca el enemigo, Satanás, porque Satanás tiene dos acciones que son las acciones básicas de lo que él desea hacer en nuestra vida. Una es tentarnos y la otra es atacarnos. Entonces, en una ocasión Jesús les dice a sus discípulos: vayamos al otro lado, vayamos al otro lado. Y cuando ellos iban remando, la palabra del Señor dice que de repente se levantó una tormenta que comenzó a soplar fuertemente y que comenzó a traer de tal manera que dice que el agua se les metía a la barca. Y ellos, como Jesús iba dormido allí, ellos le pidieron a Jesús que les ayudara. Entonces Jesús, usted ya sabe, Jesús, esa narrativa se llama Jesús calma la tormenta, porque eso es lo que hizo. Cuando sus discípulos lo despiertan, él se levanta y les dice: hombre, ¿por qué están temiendo? Reprende la tempestad. Pero quiero que analice cómo es que surgió esa tormenta. Curiosamente, cuando Jesús le dice: vayamos al otro lado, el otro lado era Gadara. Y en Gadara había un hombre que era una fortaleza demoníaca andando. La palabra de Dios dice que cuando Jesús le pregunta a este individuo: ¿cómo te llamas?, la palabra de Dios dice que el individuo le contestó, el demonio, el líder de todos los demonios que estaban en ese hombre, le contestó: me llamo Legión porque somos muchos. Yo me puse a estudiar lo que significa una legión. Y una legión primeramente era 4,000, fíjese bien, 4,200. Luego fue 5,200. Luego fue 6,000. Y así vino progresando, de tal manera que ya después a una legión de 600 soldados le añadieron 300 jinetes. Así que lo más actualizado del significado de una legión son 6,300 individuos, 6,000 de caballería y 300 jinetes. Imagínense. Si lo hablamos entonces en el término de Jesús, que es un término romano, nos vamos a dar cuenta que entonces cuando el endemoniado le responde: Legión me llamo porque somos muchos, está hablando de que ese hombre era una fortaleza demoníaca cantando, porque tenía no menos de 4,200 demonios en su interior. Así que si nosotros estudiamos y analizamos la palabra, la tormenta que tuvieron los discípulos en su trayectoria al otro lado era una tormenta que provocaron legiones de demonios. ¿Por qué? Porque si Jesús llegaba al otro lado, ¿qué va a pasar? ¿Qué iba a pasar? Iba a pasar lo que sucedió, que Jesús liberó y echó fuera a los demonios, y en ese mismo momento quedó libre eso. En los estudios de cartografía espiritual, en los estudios de guerra espiritual, le enseñan que uno tiene que ver, de repente, estudiar el entorno de una iglesia, estudiar el entorno de nuestra familia, para ver si hay actividad demoníaca, de brujería, de hechicería. Y que uno tiene que comenzar a combatir todo eso, le enseñan a uno, para que todo el aire y la atmósfera del contorno de nuestras familias, de nuestras casas o nuestras congregaciones comience a ser espiritualmente más limpio. Eso es lo que le enseñan a uno en las teologías esas, ¿verdad?, de la cartografía espiritual, de la guerra espiritual.
Entonces, hermanos, si nosotros apreciamos eso, entonces cuando vemos que Jesús está diciendo vayamos al otro lado, de alguna manera los demonios se conectaron y quisieron provocar una tormenta que detuviera que Jesús y sus discípulos llegaran a Gadara, porque ellos sabían que si Jesús pisaba las orillas de Gadara, entonces iban a perder esa fortaleza demoníaca que existía en ese endemoniado. Pero Jesús la reprendió. Entonces, si yo me he equivocado y está viniendo una tormenta, por mi decisión, tengo que arrepentirme, pedirle perdón al Señor. Si es por la otra, de igual manera, perdonar a los que nos han provocado una tormenta, ¿verdad? Y nosotros evitar, porque la Biblia dice: el que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necios, necio será. Entonces, si yo estoy en tormenta porque he andado con necios, entonces pedirle perdón al Señor por haberme unido a ese tipo de personas, evitar esos tipos de relaciones para que ya no sigan más las tormentas en mi vida, y pedirle perdón al Señor y comenzar a tratar de indagar hasta dónde mis errores me llegaron a afectar a los demás. Si es una tormenta provocada por Satanás, entonces yo tengo que combatirla, yo tengo que reprenderla como lo hizo Jesús. Yo tengo que hacer uso de autoridad. Usted y yo tenemos autoridad de la palabra, tenemos autoridad legal en el nombre de Jesús, tenemos autoridad. Entonces podemos nosotros afrontar esa tormenta de la vida que nos provoca Satanás por medio de la autoridad. Ahora, y uno pudiera decir: pero hermano, pero si estoy haciendo la obra del Señor, me he portado bien, he tratado de cuidar mis relaciones. Bueno, no creo que esta tormenta sea provocada por el enemigo, sino que es dentro de la obra del Señor. Ahí es donde le digo que no importa la fuente de la tormenta. Lo que podemos aprender de la tormenta es lo que nos debe de llevar a afrontarla de manera realística y pedirle a Dios que nos ayude. Entonces, los resultados, para terminar esta primera parte, los resultados. Primero, que toda tormenta, cuando usted la supera, automáticamente usted tiene un ascenso y una promoción. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Muchos creen que solo a Pedro fue zarandeado. No, Jesús le dice: Pedro, el diablo me ha pedido permiso para zarandearos como a trigo. Cuando le dice para zarandearos, no le dijo: me ha pedido permiso para zarandearte a ti. No, le dijo: para zarandearos como a trigo. Significa que el diablo le pidió permiso a Jesús para zarandear, o sea, causarle una tormenta a los 12. Pero vea, Jesús le dice: y yo estoy orando por ti para que cuando tú salgas de la tormenta le enseñes a los demás. Así que no es casualidad de que Pedro, ya en el libro de los Hechos, sea el que lidera a la iglesia de Jerusalén. No, eso era algo que se lo había ganado a base de superar tormentas, a base de superar momentos difíciles, a base de superar momentos complicados, a base de superar problemas y circunstancias adversas que habían provocado el carácter. Fíjese bien, porque eso es lo que hace también. ¿Por qué somos objeto de promoción? ¿Por qué somos objeto de ascenso luego que hemos pasado una tormenta? Porque ese proceso pulió nuestro carácter, Entonces, cuando uno obvia una tormenta, lo que está haciendo es limitarse a uno mismo, el que uno pueda sacar el carácter y que Dios lo pueda pulir y que Dios lo pueda moldear. Así que si usted está pasando una tormenta, pero es dentro de la obra del Señor, mire, déjese llevar como Pablo, que se dejaron llevar porque Dios lo va a llevar, fíjese bien, a una promoción, a un ascenso. También lo va a pulir su carácter. Mire, esto es importante, me encantó, hermanos, entender esto, y yo lo he vivido, hermanos, y usted también lo ha vivido. Fíjese que cuando uno pasa una tormenta y lo pasa de la manera saludable a la luz de la palabra de Dios, eso le da un mayor grado de inmunidad al temor. Yo nunca me he quebrado un hueso, hermano. Entonces yo tengo esa situación, tengo ese cuidado, porque nunca he tenido una fractura, nunca, gracias al Señor. Pero hay gente que ya ha tenido una fractura. Hay gente que ha tenido una fractura del pie, de la pierna o del brazo. Entonces cuando
Cuando ya tiene un dolor, de repente ya, no, pero esto no es nada, le dicen uno. Si mire, la vez pasada me quebré el brazo. ¿Cómo? Ahora sí, ahora solo el dedo, este huesito me he quebrado. Pero ya me quebré el brazo. Hace como 15 años me quebré la pierna. Hasta ya se me había olvidado. O sea, eso le va dando a uno cierto grado de inmunidad hasta el temor. Pero también nos dan sabiduría. Nos dan sabiduría. Eso significa que uno puede. ¿A qué me refiero con nos dan sabiduría? Porque hay hermanos que van pasando lo que nosotros ya pasamos. Algunas veces nuestros hermanos en Cristo o familiares se encuentran donde nosotros ya estuvimos. Y qué lindo es hablarle con la sabiduría del Señor y decirle: hermano, no se preocupe, mire, Dios lo va a sacar adelante. Yo ya pasé por esto. Y uno comienza a compartir la sabiduría que hemos aprendido a raíz de esa circunstancia. Amén. Así que se da cuenta. Yo sé que el tema de las tormentas de la vida no es muy agradable cuando se hace pesimista, pero si lo tomamos con objetividad y lo abordamos desde las realidades que vivimos, entonces eso nos va a dar discernimiento y sabiduría. No importa la fuente de la tormenta, recuerde que en toda tormenta hay una promoción y un ascenso disponible, hay un grado de inmunidad ante el temor disponible, hay un grado mayor de sabiduría y hay un pulir de nuestro carácter. Amén. Recuerde que esto es la primera parte y estaremos aprendiendo más para el domingo, pero hoy espero que usted haya aprendido y no le tema a las tormentas, pero sí evalúe cuál es la fuente y en base a esa fuente usted tome la correcta actitud. Que el Señor lo bendiga, tengan un merecido descanso, una feliz noche y que Dios bendiga sus vidas y a sus familias. Bendiciones. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo
Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque lo sé. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí.